porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Vamos a orar. Padre, nos hemos acercado a ti con alabanzas, con cantos, reconociendo no solo tu sabiduría, tu poder, sino cómo obraste poderosamente en nuestra redención en la cruz de Cristo, salvándonos de nuestros pecados. Dios, señores, con la cruz en nuestros corazones y en nuestra mente, que venimos ante este texto para que tú vengas y hables a nuestros corazones. Oh, Señor, háblanos en esta mañana, aliméntanos en esta mañana, concédenos el poder no solo comprender este pasaje, sino que tu palabra pueda ser vivida y vista en nuestras vidas diarias. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Una de las películas que más me gustaba ver cuando era joven, probablemente los mayores que están entre nosotros la recordarán, es la película de Los Intocables. Esta película dirigida por Brian De Palma, y donde ahí ustedes pueden ver a los grandes actores de la época, de esa época: Kevin Costner, Sean Connery, Robert De Niro. Bueno, esta película narraba las peripecias del agente Eliot Ness, que lo manda el gobierno de los Estados Unidos a atrapar a Al Capone. Y sí, según recuerdo de esta película, que tiene muchas escenas de acción, hay una en particular que a mí me llamó mucho la atención. Es una escena que se desarrolla en una estación de trenes. No sé cuántos han visto esa película. Creo que era en Nueva York. Iban a atrapar al contador de Al Capone. Los agentes del Tesoro se habían puesto en lugares estratégicos para que una vez que este hombre entrara en la estación de trenes pudiera ser atrapado. Poco antes de que entrara en escena el contador, viene una señora a bajar una larga escalera con un coche y un bebé dentro. Obviamente la mujer, esta señora, iba descendiendo las escaleras con cuidado. No quería tener un accidente, así que iba lentamente hacia abajo. Eliot, que está esperando al contador de Al Capone, ve a esta señora descendiendo por las escaleras. No quiere tampoco un accidente, pero están apurados. Pronto entrará el contador y debía ser atrapado. Sus guardaespaldas impedirían que tal cosa pasara, así que probablemente habría un tiroteo. El agente Eliot Ness está en la disyuntiva si salir del puesto que estaba estratégicamente seleccionado o ayudar a la señora a bajar la escalera.
Al final, la gente toma la decisión de ayudar a la señora a bajar la escalera. Y justo en ese momento llega el contador. Y la señora suelta el coche. Todo estaba tenso el ambiente. Disparos corren de un lado hacia el otro. Y ahí vemos a ese bebé en el coche descendiendo por las escaleras. Entonces, no les voy a contar lo que sigue. Si quieren, vean la película. Pero en la última escena de esta película, donde ya este hombre ha perdido 2 de sus amigos cumpliendo su trabajo como agentes del tesoro, Eliot Ness pronuncia estas palabras: ¡cuánta violencia! El texto que estaremos considerando en esta mañana habla de violencia, de una batalla de liberación que se ha librado en el alma de los redimidos. Una batalla en la que están envueltos todos los creyentes. Una batalla que no tendrá fin hasta el último día. No habrá un cese del fuego. No habrán parlamentarios defendiendo a los caídos. No existirá un tratado de paz. No habrá organizaciones de paz protestando que se termine la batalla. Es una batalla por el alma. Nuestro texto habla de la batalla que hay en el corazón de todo creyente en pos de la santidad. Lo que quiero que quede en tu mente cuando salga de este lugar es lo siguiente. Presta atención. En nuestra vida hemos recibido la libertad por Cristo para luchar. La vida cristiana es una lucha constante. La vida cristiana es una batalla que sucede en nuestro interior. La batalla de glorificar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Miren este pasaje, mis hermanos, cuánta violencia. Hemos sido libertados en primer lugar para luchar en el servicio. Miren los versículos 13 al 15. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. El versículo 13 comienza con la palabra porque. Esto une lo que el apóstol ha estado hablando en los versículos anteriores con lo que él va a considerar a partir de ahora. Anteriormente él había estado diciendo que debemos estar firmemente parados en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. No debemos mover, no debemos dejarnos que otros nos muevan de esa libertad. El término porque es central. El término porque nos muestra que Pablo va a dar una explicación de las razones del por qué debemos mantenernos firmes en esa libertad. La razón por la que debemos mantenernos firmes en la libertad se debe a que fuimos llamados a libertad. Mire el versículo 13 una vez más. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Cristo nos liberó de la culpa del pecado, de las consecuencias del pecado, el infierno, pero también nos libró, mi amado hermano, del dominio del pecado. Si tú has sido redimido por la sangre del Cordero, tú has sido libertado de la culpa del pecado, de las consecuencias del pecado, pero también del dominio del pecado. Por eso todos los creyentes tienen el llamado a vivir en libertad. Como vimos en el sermón anterior, el centro mismo del evangelio, de la vida de piedad, está en el hecho del que el creyente, por ese mismo evangelio, ha sido llamado a vivir en libertad. Este no es un beneficio secundario o adjunto en la vida cristiana. Los creyentes pueden tener diferentes llamados particulares en cuanto a ministerio y dones, pero todos hemos sido llamados a vivir como libres,
El llamado a ser libre es universal, es para todo creyente. No hay razón para que un creyente que esté aquí en esta mañana, que ha sido redimido por la sangre del Cordero, viva una vida triste, deteriorada espiritualmente hablando. Hemos sido libertados por Cristo. Ahora bien, el apóstol Pablo no quiere ser mal entendido. Sabe que aún los mejores cristianos son dados al desbalance y a tomar los extremos. Tristemente, mis amados hermanos, los énfasis se pueden volver en sobreénfasis. Tristemente, siempre estará aquel que va a malinterpretar las declaraciones que aparecen en la Escritura y van a tener la triste inclinación de pervertir la libertad cristiana. Sí, hemos sido llamados a vivir en libertad. Cristo nos ha libertado, pero eso no significa que debamos ser libertinos. Libertad no es lo mismo que libertinaje. Pero lo cierto es, mi amado hermano, que una persona puede usar malintencionadamente la doctrina de la libertad cristiana para promover en su vida el libertinaje. Eso es un peligro. La libertad que tenemos en Cristo no es para que hagamos lo que nos da la gana, sino para que libremente podamos obedecer los mandamientos de Dios. Miren el versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Déjenme ponerlos en contexto qué está pasando. Muchos vienen en nuestros días, teólogos, y tristemente dentro de la Reforma insisten en que hemos sido libertados del pecado, que esa libertad es absoluta, de tal manera que hemos sido libertados inclusive de la obediencia a la ley moral. La ley moral es algo del pasado. Ya no estamos bajo la ley, aunque Pablo no está hablando cuando usa la expresión bajo la ley como un abandono a la ley moral, sino que ya la ley moral no es un agente que nos oprime, es un buen compañero. El bastón que antes nos golpeaba, ahora nos ayuda en nuestro camino, en la vida cristiana. Pero ellos dicen, hemos sido libertados, empiezan a enseñar un tipo de hipergracia, lo que nosotros llamamos en teología el antinomianismo. Este antinomianismo puede tener diferentes modalidades. Por un lado está la modalidad que quiere enmarcar la obra salvífica de Dios Trino solamente en el acto de la justificación. Para estos antinomianos, todo y solo lo que Dios ha hecho por nosotros para salvarnos está enmarcado en la doctrina de la justificación. Mis amados hermanos, lo engañoso de este estilo de antinomianismo es que toma una doctrina central, importante y trascendental de las Escrituras y lo pone como la única verdad. Y cuando tú tomas parte de la verdad y lo enseñas como toda la verdad, tú estás manchando la verdad. Hermano, debemos aclarar esto con firmeza. Debemos declarar con firmeza la doctrina de la justificación. No podemos salvarnos a nosotros mismos obedeciendo la ley. Nadie puede hacerlo. No podemos salvarnos a nosotros mismos obedeciendo a la ley. No ganaremos mérito haciéndolo. Nuestro Señor Jesucristo vivió una vida santa, murió en nuestro lugar en la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados y ahora solo y únicamente por la fe en el Señor Jesucristo somos declarados justos pues la justicia perfecta de Cristo ha sido puesta a nuestra cuenta, como si nosotros, y esto solo por la fe, hubiéramos cumplido perfectamente la ley de Dios.
Eso es una verdad que debemos enfatizar en ella. Pero esto no es lo único que el Dios Trino ha hecho por nosotros. No solo hemos sido justificados, como dice Pablo aquí, hemos sido librados, no solo posicionalmente, sino realmente. Vuelvan a mirar el versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos con amor los unos a los otros. El término carne que aparece aquí tiene que ver con la naturaleza pecaminosa que todavía reside en el creyente. Dijimos que Cristo nos ha librado de las consecuencias del pecado, de la culpa del pecado, del dominio del pecado. De lo que no hemos sido librados aún es de la presencia del pecado. Por eso le llamamos en teología a esa presencia del pecado en nuestras vidas, el pecado remanente. Ya ese pecado no es nuestro Señor, ahora es nuestro enemigo, pero todavía reside en nosotros. Por la obra de Cristo realizada en el creyente, Pablo espera que el creyente que ha sido libertado del dominio del pecado pueda decirle que no al pecado cuando éste le tienta y no usar su libertad como ocasión para la carne. Hubo un cambio en la vida de aquel a quien Dios salva y por tanto debe procurar que la libertad que tiene en Cristo no sea pervertida y usada como una ocasión para la carne, para pecar contra Dios. El término griego que Pablo usó y que se traduce en nuestras versiones ocasión, no uséis vuestra libertad como ocasión para la carne. Esa palabra ocasión que aparece aquí en el versículo 13 literalmente hablaba de un punto de partida. Se usaba en el argot militar para hablar de una base de operaciones bélicas. Para Pablo debemos impedir que el hecho de que hayamos sido libertados en Cristo no sea una base de operaciones para que el pecado gane ventaja en nosotros. ¿Entienden de lo que está hablando Pablo? Mis amados hermanos, en nosotros hubo un cambio cuando fuimos salvados. Fuimos libertados realmente del dominio del pecado. No solo posicionalmente, también real. Por la regeneración que el Espíritu Santo ha obrado en nosotros, hemos sido libertados del dominio del pecado y se nos ha dado las gracias de Dios. Y esa gracia continúa obrando en nosotros para que perseveremos en santidad. Esto es importante. Porque algunos antinominianos de nuestros días declaran que en nosotros no hubo un cambio real cuando fuimos salvados. Para estos antinominianos seguimos tan depravados como lo éramos antes de ser salvados. Miren lo que apareció, lo que dice uno de estos teólogos en un libro que salió hace algunos años, con el encabezado, el cristiano en sí mismo, y esa es una tricky expresión, ¿cómo se dice eso en español? Engañosa expresión. El cristiano en sí mismo sigue siendo un ser radicalmente depravado. Bajo ese encabezado, este teólogo dice lo siguiente: la diferencia entre el hombre incrédulo y el verdadero cristiano no se encuentra en su sustancia. Ambos hombres sustancialmente, esencialmente, son seres humanos con la imagen de Dios distorsionada a causa de la caída. Ambos son hijos de Adán. Ambos están incurvados en sí mismos en su naturaleza humana. En otras palabras, no hay diferencia en lo concerniente a la vieja creación entre el creyente y el incrédulo. Lo que está diciendo es que Dios no hace un cambio real en una persona que Dios salva. Sigue exactamente igual de depravado que un no cristiano. Que un no cristiano que un cristiano. Si definimos depravación como
ese estado en que está la persona, donde está muerto en delitos y pecados, donde es esclavo del pecado, donde está ciego espiritualmente, donde tiene un entendimiento entenebrecido. Si ese es el estado de depravación, entonces podemos preguntarles, ¿el cristiano, el que ha sido librado, está muerto todavía en sus delitos y pecados? ¿Es todavía esclavo del pecado? ¿Tiene todavía un entendimiento entenebrecido? ¿Todavía es ciego en cuanto a la verdad de Dios? La respuesta que da las Escrituras es que una vez que el Espíritu Santo regenera a una persona, le da vida, vida espiritual. Pablo dice en Efesios 2, vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y Él os ha dado vida. Hemos sido libertados del dominio y el control del pecado, porque aquel a quien Hijo los libertare es verdaderamente libre. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Sí ha habido un cambio. No somos como éramos antes de ser cristianos. Continúa diciendo este escritor, el viejo tú, la vieja criatura que nació de tu madre y de tu padre, no, oigan esto, no puede ser mejorado o santificado o limpiado, solo puede ser mortificado. Debo aclarar, yo que leí el libro, que el entendimiento que este hombre tiene de la mortificación del pecado no es el que tú y yo tenemos. Para este escritor, mortificar el pecado es simplemente tener la capacidad de verse qué tan pecador es y confesar su pecado. Eso es parte de la mortificación, pero eso no es toda la mortificación. Hermanos, ¿hubo un cambio en nosotros cuando Pablo dice aquí que nos libertó? ¿Eso significa una liberación real o es solo posicional? Miren lo que dice Jeremías capítulo 31, versículos 33 al 34, hablando del nuevo pacto. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. Nota que no se tiró la ley por la ventana. Y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. ¿Cuál es el peligro de todo esto, mi amado hermano? Por causa del tiempo, solo voy a mencionar uno. Promueve un libertinaje pasivo. Lo interesante de estos antinominianos es que ellos no viven como paganos. Ellos viven como cristianos. Lo interesante es que estos antinominianos no viven como paganos, viven como cristianos, pero desaniman a los creyentes a luchar contra el pecado que aún reside en ellos y así crecer espiritualmente. Haciéndole pensar que toda obediencia, oye esto, y estoy citando a este teólogo, toda obediencia según él que hace un cristiano solo es actuada y pretendida. Nunca es real. Cuando alguien, oyendo lo que dice Dios en su palabra, sale y predica el evangelio a otros, eso es actuado y pretendido. Cuando una persona determina no pecar contra Dios, engañando a su esposa, siendo fiel a ella, mental, sus ojos, toda su vida, o determina asistir fielmente a la iglesia o realizar cualquier deber que Dios ha mandado en su palabra, toda esa obediencia no es producida por el Espíritu Santo, es actuada y pretendida. Cito a otro escritor contemporáneo que promueve el antinomianismo. Nos pasamos la vida con dos pedales, actuar y pretender, actuando y pretendiendo, actuando y pretendiendo. No es énfasis mío, es del escritor. No avanzamos nada,
porque esa es una bicicleta estacionaria. Para estos hombres no hay progreso en la vida cristiana. La vida cristiana no es siquiera una bicicleta. Es una bicicleta estacionaria. No hay avance. Todo progreso que un creyente puede hacer en la vida cristiana es actuado y pretendido. Todo es una ilusión que nos hacemos, pero no hay un progreso. Estoy citándolo a él, no es lo que yo creo. No hay un progreso contra el pecado. Seguimos tan depravados como siempre. Mis amados hermanos, ¿qué es la vida cristiana para estos hombres? ¿Qué tan pobre presentación del poder del Evangelio? Me preocupo. Oye esto, mi hermano, ustedes ven, yo no veo YouTube con ustedes. Cuando un predicador reformado dice, yo no puedo amar a Dios ni un segundo. ¿De verdad que Dios no ha producido eso en ti? ¿No puedes amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas? Eso no es nada extraordinario. Eso es simplemente la multiplicación de retórica del escritor bíblico para hablar de que todo el ser está involucrado. Tú no puedes por un segundo amar a Dios. Estaba pretendiendo y actuando David cuando dice en el Salmo 18, 1 y 2, te amo, oh Dios, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. ¿Viste la palabra ahí también? Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Estaba pretendiendo David, cuando escribe esas palabras, establece él que un creyente que ha sido transformado por el poder del Evangelio no puede amar a Dios un segundo. ¿Notaste cómo David llamó a Dios mi libertador? Fue pretendido y actuado. Cuando Pablo escribe en Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo como pérdida todas las cosas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. ¿Estaba pretendiendo y actuando Pablo? No, era una obra real que Dios obró en el corazón de este hombre y que le llevaba a decir, todo lo tengo como pérdida para tener a Cristo conmigo. ¿Qué es el Evangelio para estos hombres? ¿Una chispita de fosforera? ¿Han visto esa fosforera que se le está acabando el gallo a usted? ¿Saben de lo que estoy hablando? ¿Qué es el Evangelio? ¿Fuegos artificiales? No, mis amados hermanos. El Evangelio es dinamita. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A judío primeramente y también al griego. La palabra griega que usó para poder es dinamos, dinamita. El Evangelio usado poderosamente por el Espíritu Santo en un corazón es una explosión, transforma, es una explosión en el interior que revoluciona la manera en que pensamos y la manera en que vivimos. La vida cristiana no es una bicicleta estacionaria, es un Mercedes-Benz con turbo incorporado. Sí, pueden haber llantas ponchadas en el camino. Puede haber un carburador echado a perder. Aquí viene el mecánico Espíritu Santo, omnipotente, y transforma esa llanta ponchada, ese carburador, para que podamos progresar y andar en la vida cristiana, no para ganar méritos, sino para la gloria de Dios.
Tenemos un poderoso mecánico que acomoda lo espiritual a lo espiritual para que nuestro Mercedes con turbo incorporado siga su avance a la Canaán celestial. Otra modalidad de antinomianismo es que entiende que hemos sido librados de todo, hasta de la ley moral de Dios. Estos tampoco viven como paganos. Solo quieren echar abajo la ley moral de Dios por un mandamiento, el cuarto mandamiento. A la larga promueven un libertinaje dentro del pueblo de Dios. Convertir la libertad en libertinaje es un mal impregnado en la naturaleza pecaminosa del hombre. Es tan fácil interpretar libertad como derecho a pecar y construir la libertad como si fuera el privilegio de hacer todo lo que nuestro malvado corazón quiere hacer. Concebirla como la capacidad y deseo de hacer lo que nuestra naturaleza pecaminosa, cuando en realidad es la libertad de hacer, obedecer y servirnos con amor los unos a los otros. El uso de la libertad cristiana debe ser regulado, mi amado hermano, por la palabra de Dios. Noten cómo lo dice 1 Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. O como lo dice Pablo en 1 Corintios 10, 23 y 24. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. La libertad que Cristo nos dio no es para pecar, sino para servir. Nota una vez más el versículo 3. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué significa la palabra servir? ¿Qué significa eso de que nos sirvamos los unos a los otros? Tal vez viene a tu mente la palabra de, obviamente va a entrar alguien por ahí, la puerta esa es un poco incómoda, ves a una señora tratando de entrar, le abres la puerta y dices, le serví. O se le rompe la llanta, de esa llanta que estamos hablando, y paramos nuestro carro y le ayudamos a cambiar la llanta, le serví. La palabra griega que Pablo utilizó y que se traduce en español servíos, como lo hace la Reina Valera, es una palabra muy conocida entre nosotros. Es la palabra griega doulete. Esta palabra significa prestar el servicio de un esclavo. Este término se utiliza frecuentemente en el Nuevo Testamento para hablar del servicio que el creyente debe brindarle a Dios y al Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Romanos 12:11 se nos dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, siendo esclavos del Señor. Si yo me paro y te digo, eres un esclavo de Cristo, ¿qué tú dirías? ¿De verdad? Yo digo, eres un esclavo de Cristo, ¿qué tú debieras decir? Mejor. Debiéramos decir un fuerte amén. Debería responder con un fuerte, rotundo, concluyente, definitivo y fervoroso amén. Bueno, Pablo nos está diciendo que hemos sido libertados, no para pecar y hacer todo lo que queremos, que hemos sido libertados para ser esclavos los unos de los otros. ¿Cómo responderías a eso? Primero a los Corintios 9, 19 al 23 dice, por lo cual, miren el ejemplo de Pablo, mis hermanos. Siendo libre de todos, me he hecho esclavo de todos
para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley, sino con la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto por causa del Evangelio, para hacerme compartícipe de él. Noten una cosa más aquí. Noten que esta libertad no nos libera de la ley, sino que es el marco que nos ayuda a servirnos unos a los otros. Miren los versículos 14 y 15. Porque toda la ley, ¿notaste eso? Pero no estás hablando de libertad. ¿Cómo traes a la ley? La ley no esclaviza, no. Toda la ley en una sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también nos consumáis unos a otros. Pablo está citando Levítico 19:18, donde dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Se está haciendo también eco de las palabras del Señor Jesús, cuando en Mateo capítulo 22, versículos 34 al 40, allí el Señor dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos se desprende toda la ley y los profetas. Por tanto, el amor el servirse con amor encuentra su marco más reducido y más deslumbrante en la obediencia a la ley de Dios. Es aquí donde nosotros podemos servirnos por amor los unos a los otros, observando la ley moral de Dios. Miren cómo lo dice el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, hermanos, no son mis palabras. Me encantaría predicar sermones bonitos, como lo llama Owen, sermones agradables a los pecadores. Estas no son mis palabras. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Pablo enseña siempre que, aunque sería un grave error decir que el pecador debe amar a Dios y a su prójimo para ser salvo, es del todo cierto que aquel que ha sido redimido y salvado, libertado del dominio, las consecuencias y el control del pecado, va a amar a Dios y va a amar a su prójimo. Aunque el amor y las obras que el amor produce no pueden ser considerados como condiciones previas para la salvación, con todo son frutos importantes de la obra del Espíritu. Hermanos amados, yo sé que es difícil cuando nos tocan. Yo sé cuando señalan nuestra alma y por la palabra nuestra alma está descubierta y vemos toda la maraña de maldad, de pecado, de insensibilidad a la palabra de Dios que hay en nuestro corazón.
Pero la palabra de Dios no teme hacer eso. Él dice que el que ama a Dios obedece sus mandamientos. No es una emoción, tiene que ver con la manera en que vivimos. No lo podemos producir. Pedirle yo a un incrédulo que cumpla la ley moral no puede, es imposible, está atado al pecado. Pero la Escritura nos demanda a cada uno de los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, que aquel que dice que ama a Cristo guarda sus mandamientos. Estos hombres, por las desavenencias teológicas y por los extremos teológicos, estaban teniendo problemas entre ellos. Y Pablo les advierte, cuidado. ¿Cómo os consumís? ¿Cómo os mordéis? ¿Cómo hay violencia entre ustedes? Cuando lo que debe primar en el corazón de hombres y de mujeres que han sido librados por Cristo es servirse por amor los unos a los otros. Este texto nos enseña lo imprescindible para la vida cristiana que es la iglesia. Hermano, usted no puede obedecer este texto de servíos por amor los unos a los otros, la advertencia que viene atrás cuando dice, si os mordéis y os consumáis, tened cuidado. No serían vanas palabras si la iglesia no fuera esencial en la vida cristiana. Cuando estaba el asunto de la pandemia, ¿cuántos anuncios en YouTube? Cada casa, una iglesia. Lo sentimos. Eso es imposible. Puede haber pedacitos de iglesia en cada casa, pero no puede haber asamblea sin asamblea. Así que hemos sido libertados primero para servirnos los unos a los otros. Pero no solo eso. Hemos sido liberados, mis amados hermanos, para andar en el Espíritu. Miren los versículos 16 al 18. Denme. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Lo que tenemos aquí, presta atención, mi amado hermano. Yo sé que estamos cansados. Lo que tenemos aquí no es una buena recomendación. Es una orden de parte del Espíritu Santo. Cuando tú estás en tu trabajo y de pronto hay un anuncio y dicen el dueño de la empresa, de la compañía para la que trabajamos, va a hablar acerca de cómo debemos realizar nuestro trabajo. De eso dependerán los aumentos laborales. ¿Cómo tú oirías ese anuncio? Es que inclinarías tu cabeza. Tú quieres oír eso, tú quieres crecer en la compañía, tú quieres ganar más dinero. Esto es más importante. Esto es el Dios Trino hablando. Una orden por parte del Espíritu Santo a todo creyente. No es una orden solo para creyentes aventajados, eso no lo hay. Para pastores, los diáconos y para los maestros, no es solo para ellos, es una orden para todo creyente. Si has sido regenerado, esta orden es para ti. Mi hermano, tengo tu atención. Si has sido regenerado, esta orden es para ti. Si eres cristiano, esta orden es para ti. No significa que será fácil, pero será en dependencia del Espíritu Santo lograble para todo creyente. El Espíritu Santo te lo manda. La orden es la de andar en el Espíritu o andar de acuerdo con los dictados del Espíritu Santo.
Todas las condiciones han sido creadas en la persona que ha sido salvada para que pueda andar en el Espíritu. No hay tal cosa como creyentes que andan en el Espíritu y los que no andan en el Espíritu. Esto es un mandamiento que abarca a todo creyente. Andar en el Espíritu significa que nuestro estilo de vida, la manera en que vivimos, la manera en que nos comportamos, la manera en que vemos la vida, debe reflejar lo que el Espíritu Santo enseña en su palabra. En el momento de la conversión, y eso lo veremos en el próximo sermón. En el momento de la conversión, el Espíritu Santo comienza una obra radical diferente a lo que tú vivías, una transformación. Esa dinamita, esa bomba, ese TNT ha sido puesto en tu corazón, una explosión hubo en tu interior. Y el Espíritu Santo comienza a producir deseos piadosos en contraposición a los deseos que el pecado remanente todavía produce en nosotros. De ahí que Pablo nos mande a poner todo empeño a vivir conforme al Espíritu Santo, a andar de acuerdo a lo que el Espíritu Santo enseña. No en nuestras fuerzas, en dependencia del Espíritu Santo. Tal estilo de vida glorifica a Dios. Miren cómo lo dice. Digo pues, andad en el Espíritu. Eso es positivamente. Negativamente dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Dos palabras son importantes en este pasaje. Por un lado, satisfacer, y por el otro, la palabra carne. El término carne, como veíamos al inicio de nuestro sermón, se refiere al pecado remanente que aún reside en nosotros. En el cristiano, en cada uno de los que hemos sido redimidos, todavía existe la propensión al pecado por tener todavía una naturaleza caída. Esta propensión permanecerá en nosotros hasta la glorificación, el estado final, cuando Cristo venga en el último día. Por su parte, la palabra satisfacer, cuando dice no satisfagáis los deseos de la carne, en griego significa culminar, completar, llevar a su expresión final. Se refiere a ceder a las insinuaciones, a los deseos, a las determinaciones, a las exigencias del pecado que aún mora en nosotros. Lo que está mandándonos el Espíritu Santo a cada uno de nosotros es, por un lado, a andar en lo que el Espíritu Santo nos enseña en este libro, por el otro, a no ceder a los deseos pecaminosos que moran en cada uno de los que están en este lugar, aunque hayan sido redimidos. En ese mismo tenor, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 13, versículo 14. Andemos de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Según se cuenta, estos fueron los versículos que el Espíritu Santo utilizó para que Agustín de Hipona viniera al Evangelio. La palabra no proveáis, proveer, es la misma que utiliza Pablo en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, cuando dice, el que no provee para los suyos, habla de alimentar, de darle comida. Mi amado hermano, ¿quieren saber el secreto por el que el pecado en muchos creyentes es una influencia todavía poderosa? ¿Quieren saberlo? Levanta la mano los que quieren saberlo. No, la broma. Yo espero que quieras saber eso. Están alimentando el pecado.
están dándole comida al pecado. La razón por la que el pecado es una fuerte influencia en la vida de muchos creyentes, a pesar de la obra poderosa, transformadora y radicalmente eficaz del Espíritu Santo, en el momento a partir de que nos hemos convertido, y a pesar de eso, es que están alimentando los deseos pecaminosos, han alimentado los deseos de la carne, y estos se han puesto fuertes y vigorosos, en vez de estar fortaleciendo los deseos del Espíritu. Ahora bien, la descripción es la de una batalla en el interior del cristiano. Pregunta, ¿tú tienes esa batalla en tu interior? El Espíritu produciendo, incentivando y motivando deseos piadosos por un lado, la carne produciendo, incentivando y motivando en nosotros deseos pecaminosos. Ganará el deseo más fuerte. Venimos y decimos, hermano, lea la Biblia. Hermano, estudie la Biblia. Hermano, ore. Hermano, no falte a la iglesia. Hermano, venga con mansedumbre a escuchar la palabra de Dios. Y no hacemos caso. Pensamos que eso es, pero tú, esto me lo dijo un hermano de verdad, ¿tú crees que de verdad yo sentarme a leer las palabras que aparecen en este libro, ya con eso va a haber un cambio? Yo no sé. Yo lo veo en la palabra. Él dice en la palabra que si oramos, leemos las Escrituras, estudiamos las Escrituras, el Espíritu Santo se encargará de fortalecer los deseos del Espíritu. Hay esa batalla en ti, mi hermano. Y lo más interesante, estás haciendo los ajustes para que los deseos del Espíritu estén fuertes en ti. Porque en ti debe haber una batalla si eres cristiano. Mira el versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen. Batalla, guerra, pelea entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Mis amados hermanos, hemos sido libertados para luchar. Tal vez tú no has visto la película Los Intocables. Y tal vez esta historia que hice del coche cayendo en las escaleras de la estación de trenes de Nueva York no tiene ningún sentido para ti, no has visto la película. Pero hay algo que dijo este hombre al final, en la película. ¡Cuánta violencia! Hay una batalla en nuestro interior. De eso dependerá el cómo la luchemos, cómo enfrentemos esa batalla, dependerá el progreso, el que glorifiquemos a Dios, que nuestros deseos en el Espíritu estén fuertes. ¿Por qué vivir vidas tristes espiritualmente hablando? ¿Por qué no vivir vidas que glorifican a Dios cuando el Espíritu Santo del Dios Trino ha hecho en nosotros una obra radical? Hemos sido liberados para que vivamos para la gloria de Dios. Me preocupa cuando hay creyentes endebles en su vida espiritual. Cuando lo que debiéramos ver todos, de todos, es una vida que glorifica a Dios. Vayan conmigo a Isaías capítulo 5. Porque esto que dijo Dios de su pueblo, tristemente lo pudiera decir de muchos de nosotros, o de algunos de nosotros. Isaías capítulo 5. Miren este pasaje y con esto concluyo. Ahora cantaré mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil,
la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se pudiera hacer a mi viña que yo no hubiera hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas? Ha dado uvas silvestres. Mi hermano amado, eso mismo nuestro Dios lo puede decir de cada uno de nosotros. Él ha tenido un cuidado amoroso, pastoral, tierno en el corazón. Su evangelio ha sido implantado. El Espíritu Santo nos ha regenerado. Su Espíritu Santo, las arras de nuestra herencia, mora en nosotros. Se nos ha dado el fruto del Espíritu. Tenemos la mente de Cristo. ¿Sabe lo que espera Dios de nosotros? Que demos uvas escogidas. ¿Cuál es el fruto que estás dando hoy delante de Dios? Quiero hablarle a aquellos que cuando examinan su vida dicen, oh Joel, de verdad es tan difícil la vida cristiana. Tú hablabas de un Mercedes con turbo. Yo me siento que tengo un Lada. Yo sé que muchos no saben ni qué significa eso. Yo siento que yo lo que tengo es una chivichana con ruedas, con caja de bola, que no avanzo, que siempre está roto. ¿Qué hago, Joel? Mi amado hermano, puede ser que tú te sientas así. Mi sugerencia, basado en lo estudiado en esta mañana, en esta tarde, autoexamina tu interior. Mira lo que estás alimentando. Porque si estás alimentando los deseos de la carne, te va a parecer no que andas en una chivichana. Después le explico lo que no saben. Te va a parecer que vas a rastras. Cuando Dios ha puesto en tu interior todo lo necesario para que tu vida cristiana y la mía sea de un Mercedes-Benz con turbo incorporado. Autoexamina qué estás alimentando cada día. Si lo que estás alimentando es la carne con sus pasiones y deseos, arrepiéntete de tu pecado. Confiesa tu pecado. Tu buen Señor te dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todavía puedes montarte en un Mercedes-Benz. No estoy hablando de cristianismo en la prosperidad. Una metáfora. Todavía confiesa tu pecado y depende en el Espíritu Santo y empieza a alimentar los deseos del Espíritu. Comienza a andar en el Espíritu. Quiero hablarle a aquellos ahora que se sienten que andan en un jet espiritual. Ellos no están en un Mercedes. Ellos dicen, eso va muy lento. Yo voy en un jet. No te descuides, mi hermano. He conocido a muchos que estuvieron por cierto tiempo en un jet y volvieron a las chivichanas. Sigue alimentando los deseos del Espíritu. No te tomes unas vacaciones. ¿Sabes cuándo vendrán esas vacaciones? En el cielo, en la eternidad. Sigue alimentando las gracias. Toma la palabra de Dios cada día. Siéntate delante de Cristo con este libro, no como si fuera un libro más. Siéntate como si el maestro estuviera ante ti explicándole. Ora al Señor que hable a tu corazón, que utilice su palabra para revitalizar tu alma, para continuar en tu jet. Depende en el Espíritu. Alimenta los deseos y no alimentes los deseos de la carne. Dios ha puesto todo lo necesario en nuestra vida cristiana, en nuestra vida, para que haya un progreso real.
La vida cristiana no es una chispita. La vida cristiana es una explosión que pasó en nuestro corazón. Sigamos andando para la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por la obra misericordiosa y compasiva que has hecho en nuestro corazón. Nosotros hubiéramos seguido en nuestro andar hacia el infierno. Y un día viniste y por gracia y a causa de Cristo nos salvaste y nos redimiste. Cambiaste nuestro corazón de piedra, nos diste un corazón de carne. Tu Espíritu Santo comenzó a morar en nuestros corazones. Siguió obrando en nuestros corazones. Y todo eso por amor de ti mismo y por tu gloria, cuando lo que nosotros merecíamos era el infierno. Concédenos, oh Señor, en tu gracia. Ten compasión de tu pueblo. Venimos humillados delante de ti para que tú continúes obrando. Queremos vivir vidas que te glorifican a ti. Ayúdanos a alimentar los deseos del Espíritu. Ten compasión de nosotros. Oh Dios, yo no puedo hacer la obra, pero tú sí puedes hacerla en los corazones. No tomes en cuenta nuestra lentitud. No tomes en cuenta nuestra pereza. Que por amor de tu nombre, tú obres en el corazón de cada uno de los que están aquí en esta mañana. En el nombre de Cristo oramos. Amén.